Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Medina Ramírez. Soy estudiante de terapia respiratoria de sexto semestre. El día de hoy les voy a traer mi trabajo titulado El arte de la guerra. ¿Por qué lo titulo como tal El arte de la guerra? Básicamente porque en el contexto que podemos llegar a identificar en la pieza audiovisual podemos traer a colación una de las épicas guerras de la mitología griega como es la de Troya. El arte de la guerra, si vamos a hablar de arte, comprende un serio y varios núcleos en cuanto a la estrategia, en cuanto a la inteligencia, al poder y una serie de consecuciones que antes de la era, antes de Cristo, no tenían, ya estaban contempladas, pero no estaba como textualizado en algo pragmático para la elaboración y seguir de una u otra manera una guía para la elaboración de una guerra. Es por ello que me parece muy elocuente traer el día de hoy esta figura de este suceso, ya que pese a que se generó esa gran guerra donde los griegos llegaron al territorio troyano a generar de una u otra manera la invasión que se especula inicialmente, o el gran motivo era por una mujer que era la comúnmente conocida como Helena de Esparta. Traía por luego y consigo una, un bien, o en este caso un objetivo ya político, económico y social. Es por ende que la guerra no solamente es algo heterogéneo, porque de igual forma busca el ganador, busca vencer, pero la guerra también deja conflictos, dejan asimismo pérdidas. Y es homogéneo desde el punto de vista en que estos hombres, así como uno, llega a presentar miedo, miedo a enfrentarse hacia otra persona, o desde el punto de vista miedo por enfrentar algún tipo de situación. Porque aún, pese a que esto fue antes de Cristo, hoy 2021 seguimos presentando guerra, como en este caso, lo que está pasando en Rusia con Ucrania. Y no solamente este tipo de guerra, sino también la guerra moral, la guerra moralista, que nos trasciende por los días de la actualidad. Si vamos a ver en Colombia, traigo consigo tres masacres, tres aspectos, o en ese orden de ideas, tres actos que se dejaron llevar por la parte de, de, esa, de ese objetivo militar, sin llegar a importar cuánto daño le hacían a la población. Su objetivo, sí o sí, era el territorio, dominar territorios, en dominar droga, narcotráfico, en generar una constitución de un empoderío de cierto estado o cierta parte geográfica de Colombia, sin llegar a importar lo que haya acontecido o asimismo sus habitantes. Entonces iniciamos 1928. Allí ocurre en este caso lo que es el 19 de noviembre, una de las mejores condiciones laborales, de las cuales ya se encontraban con el Código Laboral el 6 de diciembre de 1928. Esta masacre fue en la costa, o en la parte costa caribe, o lo que llamamos la Ciénaga, básicamente con una de las empresas estadounidenses, que es Fruit Company, una de las emporios que habían en ese entonces con la parte del banano, la zona bananera. ¿Qué llegó a suceder? Habían unos malentendidos, por llamarlo de esa
de ese modo un malestar de sus colaboradores, que hoy llamamos colaboradores, pero en ese entonces eran empleados. ¿Cómo surge toda esta idea de Fruit Company, una empresa norteamericana? La idea principal de traer lo que es en la zona bananera o en la importación del banano se ve directamente en Colombia, pero a raíz de que para poder generar toda esa infraestructura que se requería, como línea férrea, como son empresas, la infraestructura, fábrica y demás, requería de cierto capital. Ese capital no lo podía costear la parte colombiana, por ende que su idea en central fue vendida a los norteamericanos. Ellos de una u otra manera empezaron a generar la contribución para este desarrollo. Ese desarrollo lo que conllevó fue a generar rutas, infraestructura de transporte vía férrea y asimismo fábricas en donde transportaban la materia prima que era el banano. Esta semilla no se daba en Colombia, esta semilla fue traída directamente desde Panamá y cultivada en una parte norte de Colombia. Luego de pasar todo este tiempo, se fueron, asimismo en Colombia, cambiaron algunas de las infraestructuras y legislaciones en cuanto a los derechos laborales. Lo hicieron los empleados, fueron reunidos en pro de generar una huelga y reclamar por lo que en ley ellos tenían derecho y porque en ley ellos estaban reclamando a unos servicios, a unas estructuras ya establecidas directamente dentro del régimen de Colombia. Eran 9 puntos. De estos 9 puntos se los dieron a conocer a esta empresa norteamericana, pero en vista de que ellos no estaban de acuerdo con lo que se estaba estipulando por los trabajadores de esta región y con el ideal de una u otra manera seguir con esta infraestructura, los directivos de esta empresa se comunicaron con entes gubernamentales y el Estado manifestando que si ellos no retiraban o no salvaguardaban el orden público dentro de su establecimiento, lo que de una u otra manera iban a permitir o iban a enviar tropas norteamericanas a Colombia. El ejército en su momento llegó a esta parte, Ciénega de Oro, donde por medio de su mismo transporte férreo, el tren, que en su momento eran planchones, fueron transportados cientos de militares. La población civil estaba concentrada dentro de la plaza central, esperando una respuesta frente a estas reclamaciones de la empresa norteamericana. Oh sorpresa, cuando a la medianoche el ejército llega a esta plaza y hace una masacre que en este caso alrededor de 1500 personas fueron masacradas. ¿Cuál era el objetivo militar? Volver al Estado, volver al orden público y generar de una u otra manera como un miedo frente a las reclamaciones y repercusiones que los trabajadores estaban haciendo. Para generar e inculcar ese miedo, dejaron 9 puntos. Esos 9 puntos fueron representados por medio de 9 personas. Esa fue una masacre de la cual el Ejército Nacional de Colombia fue el propósito, fue el activista para este evento. Ahora bien, si vamos en 1988, es una de las masacres de Trujillo,
Trujillo nos cuenta que es el Valle del Cauca, es una alianza de paramilitares y narcotraficantes. Este evento ocurre directamente sobre lo que es el Río Frío y Bolívar. Una de las partes básicamente del norte del Valle del Cauca. Lo que nos contaban allí es que ingresaron a este municipio de Trujillo, donde masacraron absolutamente a todos. Hubo aquí paramilitares, hubo aquí el Estado, aquí hubo ejército, aquí hubo policía, aquí hubo SIJIN. Y en esta masacre de Trujillo, el Estado estuvo involucrado hasta los puntos que aún se siguen investigando. Pues bien, el método de ellos era que la población civil estaba cooperando con la guerrilla y asimismo con las fuerzas de los paramilitares. En sus familias y en sus relatos, y relatos que podemos escuchar de estos testimonios de sus familiares, podemos identificar que estas familias, campesinos, no tenían vínculo directo o indirecto o participación alguna con estas fuerzas armadas. Tanto así que uno de las personas más representativas del pueblo fue un padre, un servidor católico, que levantó su mano al denunciar estos atropellos que estaban ocurriendo en Trujillo. Persona que por denunciar a sí mismo fue privado de su vida. Este padre fue acribillado y asimismo fue desmembrado y dado a conocer a toda la población civil para generar miedo. ¿Qué hicieron con ciertos habitantes de este pueblo de Trujillo? Aquellos que no pudieron asesinar, desmembrar, los llevaron a la SIJIN, donde al llegar a la SIJIN fueron interrogados para poder generar acusaciones y de hecho generar un tipo de confesiones en donde ellos demostraban que sí o sí eran colaboradores de estas fuerzas armadas no legales, revolucionarias de Colombia. Luego de salir de allí, estas personas fueron desaparecidas. Qué bonita labor hace Trujillo ahora en día. Pues ellos en un parque están replanteando y están generando ese recordatorio de sus familiares por medio de esculturas que son plasmadas en un centro histórico que a futuro se desea llegar. Es un parque donde miles de comunidades, de personas que vivieron este atropello y a través de las generaciones que han venido descendiendo, han dado a conocer y transmitir lo que ha causado en Trujillo. Una bonita historia. La masacre directamente en Gabarra. Gabarra es uno de los lugares estratégicos y por uno de los estratégicos denominados a sí mismo por el señor Carlos y el señor paramilitar, quien informó, Carlos Castaño, quien en una de las entrevistas con la FM informa e indica que su objetivo principal es tomarse Gabarra. Pues Gabarra es uno de los municipios que eran en este orden de ideas tomados a sí mismo por la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Era de una gran atracción por su fuerza en cuanto al narcotráfico y en cuanto a demostrar a sí mismo su dominio territorial, en pro de ganarle este territorio a sí mismo a la guerrilla. Este suceso ocurrió en la noche del 29 de agosto de 1999. Cuenta uno de los testigos que se encontraba sobre las 12 de la noche, casi en la madrugada,
descansando en su en su habitación, su vivienda, cuando de la noche encontró y sentía pasos y asimismo recorrió de varias camionetas pick-up. Asimismo él lo relata, buscando gente y asimismo acribillando a personas, sin importar si eran inocentes o eran culpables, generando asimismo un dominio, generando asimismo y atemorizando a la población civil que se quedaba allí para generar un control, desplazando a la guerrilla de ese lugar y asimismo llegando al punto de cumplir su objetivo militar de Carlos Castaño, que era de tomarse Gabarra. Gabarra, antes de que llegaran los paramilitares a este municipio, estaba controlado lo que era en 3 puntos: la carretera, el puente y la base militar de Gabarra. Esos eran 3 puntos estratégicos y el río para no tomarse, para evitar el ingreso a este municipio. Oh sorpresa, que cuando llegan los paramilitares se retira de estos 3 puntos estratégicos el ejército. Y al retirarse el ejército sin presentar un rebelo en su guardia, en esa misma noche del 21 de agosto de 1999, este municipio de Gamarra es tomado por los paramilitares, generando asimismo un desplazamiento hacia la guerrilla. Uno de los tantos, estos 3, que han dejado miles de muertos, donde el Estado, el ejército, policía y demás instituciones del gobierno han tenido muchas cosas que ver. En estos 3 puntos, uno de ellos asimila en ese orden de ideas que el señor Samper demuestra su perdón y asimismo lleva a que el gobierno es culpable. Bien, ahora si nos vamos a la parte de los 3 dilemas morales que encontramos en la película, en este caso denominada o titulada El enemigo invisible. ¿Cuáles eran de esos 3 dilemas moralistas? El primero: salvar a una persona, que en este caso es una niña, aunque eso implique poner en riesgo en seguridad a miles de personas. Recordemos que eso era una de las grandes dilemas que se vieron en este drama de película, donde tenían ya a estas personas terroristas que iban a generar un ataque, pero el radar de afectación de estos drones, al ser como tal efectuados para un ataque, iban a perpetuar la vida de una niña inocente. Niña que en ese entonces no tenía la manera de cómo poderse comunicar desde las fuerzas hacia la niña para poder evitar un deceso de un inocente. Gran cuestión. 2. ¿Qué pasa si los videos de la explosión se filtrarían en internet? Gran pregunta. Al afectar o simplemente llegar a efectuar ese ataque, llegaría a encontrarse rastros de la niña, una niña inocente. ¿Eso sería bien para la fuerza que desea generar ese ataque? ¿Sería asimismo un acto heroico? ¿O al contrario, sería un acto juzgado por la sociedad y por el mundo entero? El bien y el mal. ¿Hacemos bien salvar a una niña? ¿O hacemos bien asesinar a estos terroristas? Mal si los dejamos vivos y mal si matamos a la niña. Grandes preguntas, ¿no?
Guerra de conflictos de una manera muy clara. ¿Cuál era la guerra de conflictos? Acabar con estos terroristas, pero sin contar que en medio de ese proceso, en medio de ese territorio, se encontraba una gran niña. Esa niña que fue o es visto por muchos como se puede denominar entre paréntesis una piedra en un zapato o asimismo un inconveniente de objetivo militar. La guerra, en el mapa conceptual, la guerra no es normal. La guerra es normal en ese orden de ideas y lo podemos identificar en el texto. Ese texto nos implica lo siguiente: el amor por la guerra es la adrenalina de lo vivido y de lo no contado. ¿De qué nos sirve que nos cuenten una guerra si nosotros no la vivimos? Una cosa es vivirla, sentir esa adrenalina, ese temor, ese miedo, esa angustia. Pero al contarla, quizá nos llegamos a impresionar. Pero no hay nada, quizá, cuando entendemos, vivimos esos sucesos. Y eso nos lleva directamente a qué es la guerra. La guerra, básicamente, decimos que es tildado como un proceso psicológico homogéneo primario de todas las personas, puesto que se enfrenta al ser humano con miedos y amenazas. A lo que iba básicamente es que cuando es homogéneo porque tenemos miedo, heterogéneo porque dos fuerzas van a mundos distintos. Es por ende que en rojo podemos identificar el pensamiento y la comprensión. Dos aspectos que hoy en día hacen falta en gobiernos y en la sociedad del mundo entero, no en Colombia, en todo lado. ¿Qué es un pensamiento? Entonces, pensamiento es un movimiento de ideas, de raciocinio, de ideologías. El criterio acompañado con el pensamiento es conocimiento. Conocimiento en cuanto a qué, un conocimiento crítico, objetivo, analítico. Y asimismo el cuestionamiento en un signo de interrogación. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué puedo hacer ante eso? Cosas que no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque en lo último está la imaginación. La imaginación es lo racional y lo irracional. Algo objetivo y algo subjetivo. Algo que podemos hacer, pero a la vez no. O algo que idealizamos. Pero cuando vamos a la construcción de las ideas, volverlo algo irracional, frente a ese contexto de imaginación, al llevarlo, al plasmarlo, para convertirlo en racional, es donde identificamos que la imaginación basada en el criterio y un pensamiento están lejos de llegarse a la gran constitución. Todo ello que nos lleva encuentra la paz del ser humano luego de la paz. ¿Cuál es esa paz? El hombre vive en constante guerra. No necesariamente tiene que el hombre estar armado con un fusil, con un arma, proyectiles. El hombre vive en guerra y su guerra es el pensamiento, es el cuestionamiento y es su criterio. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuestiona, porque todo el mundo señala, porque nadie interpreta, nadie entiende. Todo el mundo se encarga de señalar, de ser esa fuente que juzga a los demás. Y eso, para evitar ser juzgado, para evitar ser cuestionado, todas las personas vienen a una guerra consigo mismo por buscar hacer el bien, por buscar hacer las cosas mejor, o quizá mismo también por llegar a agregar o agradar a ciertas personas. ¿Cuándo termina este conflicto?
ese conflicto, esa guerra, en la muerte. En la muerte no hay nada. En la muerte no hay a quien presentar un tema de un cuestionamiento. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pensarán de mí? No lo hay. Bien. Un criterio no sirve, porque el criterio tú lo tienes. Y si lo tienes, lo vas a conocer. Una vez muerto, ¿a quién lo vas a dar a conocer? Un pensamiento, los muertos no piensan. Y ahora, la imaginación, wow, gran interrogante, la muerte. En la mortalidad que vivimos, la muerte es una gran imaginación. Entrenar para la muerte, asimismo será la paz para la misma. La guerra es normal. ¿Cuál es mi conclusión de todo este texto y el mapa conceptual anterior? La conclusión a la que me lleva la lectura, de una u otra manera, es que el ser humano vive en una guerra constante, lo que les decía, pese a la cual sea el motivo de la guerra, sea una guerra por poder, sea una guerra económica, sea una guerra por atracción, por hacer quedar bien, por dominio público, por político social que vimos ahora, por un territorio, infinidades de cosas. El hombre no necesariamente tiene que utilizar un uniforme, un camuflado, para ser un soldado de guerra. Nosotros, así como estamos, un médico, un bombero, un profesor, un psicólogo, también es un soldado. Y él tiene su guerra misma, ya sea con él mismo, con su entorno o con la sociedad. Esta es mi biografía donde represento todo, donde hice como tal mis investigaciones, de las cuales con un criterio de conocimiento les expongo ante ustedes. Muchas gracias.